Hola, esto es Código JS. En este vídeo os voy a enseñar cómo utilizar el bloque await de Svelte, que nos permite gestionar y mostrar llamadas a APIs o cualquier operación asíncrona que vayamos a realizar en nuestra web. Para esta práctica vamos a utilizar la API de JSON Placeholder, pero vosotros podéis usar la que más os guste. Os dejo el link en la descripción. Primero vamos a crear dos variables, una con la URL de la API y otra que será un array en el que guardaremos información que nos llegue. Vamos a crear una función asíncrona, que haga la llamada a la API y guarde el resultado, o que genere un mensaje de error en caso de que falle la conexión o haya algún dato incorrecto. Ahora, si la conexión ha sido correcta, escribimos la lógica que queremos que haga la aplicación. Yo en este caso voy a devolver la variable answers porque es un ejemplo muy sencillo. En caso contrario, generamos un error para poder mostrarlo en pantalla. Por último, creamos una variable que hará de promesa. Ahora, para mostrar el contenido en la web, abrimos el bloque con llaves y almohadilla await, junto con la variable que hemos creado en forma de promesa. Lo cerramos con llaves y dos puntos await. Este bloque se divide en tres partes. La primera mostrará el contenido cuando se esté realizando la llamada a la API, por lo que es muy útil para utilizar junto con spinners y mensajes de carga. La segunda, que abrimos con llaves dos puntos then y con la variable que guarda los resultados, mostrará el contenido una vez completada la llamada. Y por último, la tercera parte mostrará su contenido en caso de error, con llaves dos puntos catch error. Como podéis ver, yo he generado una lista con los nombres de los usuarios que nos ha traído la API. Debido a que esta llamada se hace muy rápido, vamos a hacer un set timeout para que podáis ver el mensaje de carga. Como he mencionado antes, esto es muy útil si lo utilizamos junto con algún spinner o pantalla de carga. Por último, vamos a ver qué pasa cuando hemos escrito mal la URL o falla la conexión a la API. Como podéis ver, se muestra el mensaje que hemos generado en la función. Espero que os haya ayudado este tutorial. No olvidéis dar like y suscribiros si no lo estáis. También podéis preguntar cualquier duda en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo de Svelte.